La puerta que nunca debió abrirse. No debería estar contando esto, pero cargarlo en silencio se ha vuelto una forma de tortura. Y quizá, si alguien más escucha, podré al menos convencerme de que lo que vino fue una ruptura definitiva de mi cordura, sino una grieta en el mundo que nunca debí cruzar. Mi nombre no importa. Lo que importa es dónde bajé y por qué jamás volví a ser el mismo. Todo comenzó hace 3 años, cuando trabajaba para una cuadrilla de mantenimiento subterráneo en Guadalajara. No en el metro, ojalá hubiera sido tan simple, sino en los túneles viejos, los drenajes clausurados, las cavernas abandonadas que quedaron debajo del centro histórico después de que la ciudad creciera encima de sí misma como una costra. Nos enviaron porque una serie de comercios reportaban voces filtrándose por las coladeras. No era extraño escuchar agua, ratas o ecos de maquinaria lejana. Lo que sí era extraño era escuchar nombres, como si alguien, desde abajo, llamara a personas específicas. Fui el primero en descolgarme por el acceso angosto junto a la catedral. La cuerda crujía. El aire estaba inmóvil. Y cuando mis botas tocaron el piso húmedo, sentí que había llegado a un sitio que no debía existir. No era un túnel común. El cemento era demasiado antiguo, casi pulido por manos invisibles. Y al fondo, iluminada solo por mi lámpara, había una puerta de piedra, del tamaño de una persona, marcada con símbolos que jamás había visto, líneas curvas, espirales que se retorcían como gusanos, figuras humanas con ojos demasiado grandes. Cuando mis colegas bajaron, la puerta ya estaba abierta. Yo no la abrí. Eso es lo que me desvela. Eso es lo que no me deja vivir. Dentro había un pasillo estrecho que descendía aún más. El olor era dulce, metálico, como sangre que se fermenta. Avanzamos unos 15 metros hasta que el sonido comenzó. No un sonido fuerte, sino un susurro suave, repetitivo, como una respiración buscando ser imitada. Uno de mis compañeros, Torres, retrocedió inquieto. ¿Escuchan eso? Está repitiendo algo. No era español. No era ninguna lengua conocida. Era como si alguien respirara sílabas sin terminar de formarlas. Yo pensé que era una cámara de eco. Pero cuando la luz de mi lámpara cruzó un punto del techo, vi huellas. No animales. No humanas. Eran marcas alargadas, como manos con demasiados dedos, y estaban pegadas a la bóveda superior. Las huellas no estaban impresas, estaban hundidas, como si algo hubiera arrastrado su cuerpo por arriba. Uno de los dedos largos goteaba agua negra. O eso creí hasta que Torres acercó su mano y se dio cuenta de que no era agua. Era saliva. Tibia. Sentí que algo nos observaba desde más allá del pasillo, invisible, adherido a la oscuridad. Pero no nos fuimos. Y eso fue nuestro error. Caminamos hasta encontrar una cámara circular, del tamaño de una capilla antigua. En el centro había una especie de pedestal de piedra y, alrededor, cientos de marcas de uñas raspando el piso. Como si muchas personas hubieran intentado salir, arrastrándose. Fue entonces cuando el susurro se convirtió en risas. Risas pequeñas. Risas de niños. Pero no había niños ahí. Solo nosotros. Y las huellas en el techo que empezaron a avanzar hacia nosotros como si caminaran al revés. ¡Vámonos!, grité. Pero antes de que pudiéramos correr, la puerta de piedra detrás de nosotros se cerró sola. La lámpara comenzó a parpadear. La respiración en la oscuridad se volvió más profunda, como si estuviera imitando la nuestra, como si nos probara, como si quisiera aprender a sonar humano. Y en ese instante, lo vi. Un rostro. No completo. Como si estuviera flotando en la oscuridad, separado del cuerpo. Una piel pálida, húmeda,
tensada por una sonrisa que no pertenecía a ningún ser vivo. ¿Quién está ahí?, preguntó uno de los muchachos. La voz respondió: no con palabras, con nuestra propia respiración. Pero deformada, alargada, hambrienta. Aquello sabía que estábamos ahí. Sabía nuestros nombres. Y sabía que nadie nos escucharía si gritábamos. Lo que ocurrió después es lo que me obligó a dejar mi trabajo. Lo que marcó mi vida para siempre. Lo que me hizo entender que las profundidades de Guadalajara no están vacías, sino habitadas. Habitadas por algo que no debería existir. Algo que se nutre del eco de quienes bajan. Y nosotros estábamos a punto de convertirnos en eco. Hay algo que la gente no entiende de los subterráneos: no son túneles. No son caminos. Son lugares donde el tiempo olvida que debe avanzar y las personas olvidan que alguna vez fueron personas. Por eso, los documentos más antiguos del archivo municipal describen los pasajes bajo Guadalajara como conductos de tránsito humano, pero en los márgenes, escritos con otro tipo de tinta, hay notas que ningún historiador oficial menciona: los extraviados no mueren. Solo dejan de saber cómo regresar. A esas presencias se les conoce, desde al menos 1883, como los que no saben volver. El testimonio perdido del vigilante Flores, fragmento, recuperado en 1972, clasificado como inconcluso, anómalo. Flores descendió para revisar un reporte de ruidos metálicos bajo el templo de Aránzazu. Llevaba faro, libreta y una botella de agua. Según el informe oficial, perdió la orientación y sufrió un episodio delirante. Pero lo que escribió en su cuaderno contradice cualquier diagnóstico médico: no están perdidos, están esperando. Oigo pasos detrás de mí, pero cuando giro, el túnel es recto y silencioso. Mi luz no alcanza el suelo, hay una especie de neblina. No es neblina, es gente acostada, boca arriba, sin parpadear. Me miran. No se levantan. Solo me miran, como si reconocieran algo en mí. Los antropólogos que estudiaron el cuaderno notaron una frase repetida en páginas distintas, como si Flores hubiera intentado tacharla pero ella reapareciera sola: no tienen rostro, pero tienen intención. La primera advertencia del guía clandestino. Muchos creen que las historias de los túneles se exageran para espantar curiosos, pero quienes se atreven a bajar con alguien que de verdad conoce las rutas, escuchan una advertencia básica antes de cruzar el primer desnivel: en cuanto escuches respiración que no sea la tuya, no te detengas a mirar. Porque en esos corredores no se camina entre vivos o muertos, se camina entre los que se quedaron pensando que seguían caminando. Los escuchas antes de verlos. Respiran como si estuvieran justo detrás, a 3 o 4 dedos de tu nuca. Si te detienes, si giras, si intentas comprobarlo, sientes que algo se te adelanta un paso, como si quisiera ocupar tu sombra. La esquina donde nadie debe parpadear, a 8 metros bajo la catedral, hay una curva famosa entre los exploradores ilegales: la vuelta ciega. Allí el aire cambia. Se vuelve grueso, como si tuviera peso. Las paredes comienzan a gotear un líquido oscuro que no es agua. Los análisis dicen que no es orgánico, pero los testigos insisten en que huele a miedo viejo, a ese sudor que queda atrapado en la piel cuando uno corre sin saber de qué huye. En la vuelta ciega, la mayoría dice que ocurre lo mismo. Algo los imita. No repite la voz, no copia los pasos. Los imita a ellos mismos, pero un segundo antes. Como si el túnel fuera un reflejo que intenta adelantarse para ocupar su lugar. Uno de los relatos más perturbadores es del fotógrafo M. Gaitán, quien bajó en 1999 buscando imágenes para un documental jamás terminado. Escuché mis propios pasos adelantándose. Yo caminaba,
pero alguien que sonaba exactamente como yo caminaba más rápido. El sonido se multiplicó, como si fueran varios, yo, moviéndose en distintas direcciones. Quise detenerme. No pude. Mis piernas siguieron solas. Cuando los extraviados comienzan a reconocerte. Hay un punto, después de media hora de descenso, en el que algo cambia de manera definitiva. Los que no saben volver comienzan a notar tu presencia. Primero los ves como sombras quietas en las paredes. Después parecen dibujos distorsionados en la piedra. Luego, empiezan a ser más nítidos que tú. Muchos dicen que lo peor no es verlos, sino darse cuenta de que te observan con una expresión que tú mismo tendrías si llevaras días sin encontrar la salida. El historiador Beltrán, quien desapareció en 1948 intentando cartografiar los túneles, dejó una nota final encontrada en el borde de una zanja: no están muertos. Están copiando a quien sea que entra. Necesitan a alguien para reemplazarlo, porque ellos ya no recuerdan por qué bajaron. El punto de no retorno. Casi todos los mapas clandestinos coinciden en que después de la tercera escalinata se entra en la región llamada la zona de repetición, donde la arquitectura se vuelve circular sin serlo, donde la mente empieza a escuchar palabras que nadie pronuncia. Quien llega ahí ya no está en peligro, ya es parte del peligro. Porque ahí aparecen por primera vez, sin niebla, sin distancia, sin ambigüedad, los que no saben volver, y te miran como si fueras el reemplazo exacto que estaban esperando. Y algunos, aseguran, adoptan tu forma para ver si tú eres lo suficientemente torpe como para creerles. Hay un punto dentro de los subterráneos donde el sonido deja de obedecer las leyes físicas. Los exploradores lo llaman el tramo del silencio vivo, pero los documentos históricos recuperados en 1911 lo designan con un nombre mucho más preciso. La cámara del eco autónomo. No se trata de un lugar donde todo se calla, sino de un lugar donde el silencio comienza a hablar sin necesitar una boca. Y si ese silencio decide hablarte a ti, significa que ya te aceptó. El fenómeno del eco que respira las pruebas más antiguas provienen de un manuscrito atribuido a Fray Eusebio Mercado, fechado en 1736. Allí describe un pasaje donde el aire subía y bajaba sin causa visible, como si un pecho invisible inhalara y exhalara desde todas las paredes. Ese es el primer registro histórico del eco que respira. Los científicos modernos lo intentaron explicar como una vibración térmica, pero todos los micrófonos instalados reventaron sin motivo aparente. Los técnicos aseguraron que no hubo ruido, y sin embargo, los aparatos se abrieron por dentro como si algo hubiera intentado salir de ellos. Los pocos testigos humanos coinciden en lo mismo: no es que escuches tu respiración, es que escuchas otra respiración usando tu mismo ritmo. Como si alguien estuviera pegado a tu espalda, imitando tus movimientos, esperando a ver si volteas. El silencio que se desplaza contigo en este tramo, cualquier sonido que hagas, un paso, un roce, un jadeo, desaparece como si fuera absorbido por algo más grande que la oscuridad. Y entonces lo notas: el silencio no está quieto. Te sigue. Se mueve a tu lado. Se adelanta. Regresa. Te rodea. Muchos exploradores describen haber sentido un hueco detrás de la oreja, como si le soplaran sin aire, un susurro sin sonido, una presencia que no se escucha pero se siente avanzar sobre ti, paso por paso, decisión por decisión. Una de las descripciones más precisas proviene de la investigadora Carmona, desaparecida en 1988 tras intentar documentar alteraciones perceptuales. No sabía si iba sola o acompañada. Dejé de oír mis pasos, solo oía como el silencio caminaba conmigo. En un momento, sentí su mano colocándose sobre mi hombro, pero cuando giré, la mano seguía ahí, flotando en el vacío, como una extremidad buscando cuerpo.
Su grabadora se recuperó 3 semanas después. El audio no contiene voces. Solo el golpeteo de un corazón que no era el suyo. La aparición del otro tú, sin sonido. Se dice que en la cámara del eco autónomo nadie escucha su propio nombre si lo pronuncia. Las palabras salen, pero desaparecen en el aire, como si fueran tragadas por una boca inmensa. Sin embargo, varios testimonios aseguran haber escuchado otra voz diciendo su nombre, una voz idéntica, pero sin respiración, sin vibración, sin humanidad. Los documentos del caso de Arturo Ramírez 1964 lo describen así: dije, ¿quién anda ahí? Y la voz lo repitió pero sin ruido, como si me hablara desde dentro de mi cráneo. No sonaba, vibraba. Fue encontrado 2 días después, sentado contra la pared de un túnel, mudo, con las cuerdas vocales intactas pero incapaz de emitir sonido alguno. La policía registró la escena sin comprender un detalle importante: la sombra de Ramírez no coincidía con su cuerpo. La sombra estaba mirando hacia él. La región donde tu sombra te deja de obedecer mientras más avanzas, más se vuelve evidente que la luz es un lujo peligroso. Conforme ilumines, más verás cosas que no deberían estar ahí. Los exploradores clandestinos juran haber visto sombras que no correspondían, siluetas más largas que los cuerpos humanos, figuras que parpadeaban sin moverse. Pero lo más inquietante sucede cuando la sombra se queda atrás. Varias víctimas reportaron haber sentido que su sombra se detenía, como si algo la sujetara por los pies. Otros la vieron avanzar sola, doblando esquinas antes que ellos, como si quisiera guiarlos hacia un sitio donde no deberían entrar. El caso del ingeniero Sauceda es el más documentado. Vi mi sombra subir los escalones antes de que yo lo subiera. Luego volteó a verme. Me sonrió sin boca. Un dibujo encontrado en su mochila muestra una silueta idéntica a la suya, pero con los brazos demasiado largos y la cabeza inclinada hacia adelante, en un ángulo imposible para un ser vivo. Cuando el silencio decide tomar tu lugar, hay un tramo final dentro de esta cámara donde el silencio deja de imitarte y empieza a practicar cómo sería ser tú. Empieza con pequeños detalles, un parpadeo que no hiciste, un giro de cabeza que no recuerdas, un suspiro que no sentiste, o el reflejo de tu rostro moviéndose un instante antes que tú. Los que regresan de este sitio, aunque muy pocos, aseguran algo aterrador: no importa cuántas veces voltees, el que te sigue siempre está más cerca de lo que creías. Porque aquí, en este nivel, el silencio ya no te acompaña, te estudia. Y cuando termina de estudiarte, cuando ya sabe cómo respiras, cómo tiemblas, cómo dudas, cómo parpadeas, intenta probar tu forma. Algunos dicen que lo ven salir de la pared como una mancha que se estira, una especie de figura sin textura que intenta encajar dentro del cuerpo humano como si aprendiera desde cero. Y cuando lo logra, cuando la copia te mira a los ojos desde fuera, es cuando entiendes que lo que llevas detrás desde hace minutos, horas o días, no es un eco. No es una sombra. No es una presencia. Es tu reemplazo practicando cómo caminar como tú. Hay un punto, el más profundo y menos cartografiado, donde incluso los historiadores clandestinos dejan de describir el terreno, porque aquí el terreno te describe a ti. Le llaman el último umbral. Nadie sabe cuántos metros bajo Guadalajara se encuentra. Algunos dicen que es un túnel sellado durante el siglo XIX, otros aseguran que es mucho más antiguo, una arteria oscura que siempre ha estado ahí, esperando cuerpos que imitar. La mayoría prefiere no hablarlo. Los pocos que sí lo hacen, jamás lo cuentan 2 veces. Porque el final del recorrido no es un sitio. Es un encuentro. Y ese encuentro ocurre contigo mismo. O con aquello que quieres ser tú. El pasillo donde tu reflejo toma la iniciativa, en el último umbral ya no escuchas nada, ni siquiera tus propios pensamientos. Pero sientes,
vibraciones que no sabes si vienen del suelo o de tu columna, escalofríos que se mueven como dedos recorriendo tu nuca y un pulso que no responde a tu corazón. La primera señal de que has llegado es simple: tu sombra te adelanta sin voltear. No camina, flota, como si ya no necesitara tu cuerpo para existir. Se estira, se afina, adquiere proporciones que imitan la tuya, pero la forma se mueve como si fuera guiada por un pensamiento ajeno. Y entonces aparece algo peor. El reflejo. La leyenda dice que en este pasillo no hay espejos, pero ves tu rostro igual. Lo ves sobre la piedra, sobre el aire, sobre una superficie que parece agua sin ser líquida. Y tu reflejo ya no te acompaña. Te examina. Te corrige. Te reemplaza. La copia aprende tus miedos primero. La entidad que vive aquí, si es que se le puede llamar entidad, no imita tu cuerpo al inicio, primero imita tu miedo. Tu respiración insegura. Tu sudor frío. El temblor involuntario que sientes en la mandíbula cuando algo te observa desde muy cerca. Cuando retrocedes, tu copia no solo avanza, sonríe. No tiene dientes, no tiene boca definida, pero sientes la sonrisa como una comprensión profunda de ti mismo. Sabe que no puedes correr. Sabe que no quieres mirar. Sabe que el silencio ya te absorbió demasiado como para gritar. Y entonces, da el primer paso. Un paso perfecto. Un paso idéntico. Un paso que suena exactamente como sonaría el tuyo si tú fueras quien lo dio. Pero tú no lo diste. Cuando la sombra pronuncia tu nombre, los relatos antiguos lo describen así. La sombra no te habla. Te pronuncia. No es voz, no es eco. Es una vibración parecida a un suspiro dentro de un ataúd cerrado, una palabra que no viaja por el aire pero que sientes en tus huesos. Tu nombre, dicho desde dentro. Cuando esto sucede, ya no hay retorno. Esa pronunciación no es un llamado. Es un acto de posesión. La sombra se coloca detrás de ti, con una paciencia que solo algo no humano puede tener. Alarga los dedos. Toca tu espalda a través del silencio. Y tu piel reconoce el contacto como si fuera el tuyo propio, pero frío, ajeno, ansioso por ocupar lo que ha sido. Y entonces llega la parte más brutal. La sombra no quiere destruirte. Quiere sustituirte. El reemplazo. Los testimonios clandestinos lo llaman simplemente la inversión. Tu cuerpo se vuelve más pesado, tu respiración más lenta, tus pensamientos más ajenos. La copia toma las decisiones, un movimiento de cabeza, un parpadeo, un gesto que tú jamás harías. Lo ves. Te ves desde fuera. Como si la copia estuviera probando tu forma, ajustando detalles. Un músculo, un hábito, un miedo. En ese instante, la mayoría falla. La mayoría cede. Porque nadie está listo para verse a sí mismo desde la piel del sustituto. Pero los pocos que sobreviven, y que hoy narran estas historias en susurros clandestinos, coinciden en una sola verdad: solo puedes salvarte si la reconoces como tuya. No para aceptarla, sino para entender que nunca estuvo afuera. El giro final: la sombra siempre fuiste tú. Las leyendas más antiguas, halladas en un archivo olvidado debajo del Hospicio Cabañas, dicen que el último umbral no crea copias, solo revela la parte de ti que siempre caminó detrás. La que callaste. La que olvidaste. La que te siguió toda la vida esperando el momento en que la oscuridad fuera suficiente para verse completa. La sombra no quiere robarte. Quiere recordarte. Recordarte que el miedo que te observa siempre tuvo tu forma. Que el sonido que te imitaba siempre fue tu propio paso reprimido. Que el reflejo que te adelantaba siempre fue la versión que decidiste no ser.
Y cuando finalmente entiendes eso, cuando aceptas que la oscuridad es parte de tu historia, el reemplazo no ocurre. Lo que ocurre es integración. Un renacer. Y al salir de Guadalajara subterránea, vuelves distinto. Más completo, más peligroso, más consciente de la sombra que siempre te observó desde el borde de tu conciencia. En la tiniebla profunda donde los pasos dejan de ser tuyos. Y el silencio aprende tus miedos, recordarás que cada sombra que te sigue es solo el eco de lo que fuiste y el presagio de lo que puedes llegar a ser. Honra tu oscuridad, acéptala sin someterte, y recuerda. El verdadero peligro nunca estuvo bajo la ciudad, estaba dentro de ti. Porque donde el misterio respira, ahí está chamán. Y cada historia es un portal, y tú acabas de cruzarlo. Si esta historia te estremeció, te invito a suscribirte, dejar tu voz entre los comentarios y compartirla para que otros conozcan los túneles que pocos se atreven a nombrar.